Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Fracturar o no fracturar? Esa es la pregunta de las 10.000 libras que se hace el gobierno. ¿Stacy? Muy bien explicado, sí, señor. El gobierno anterior se lo planteó a los ciudadanos de North Yorkshire como si de una pregunta se tratase. ¿Está usted a favor de la fracturación hidráulica? Y sin embargo, a pesar de que el 95% respondió que no, hicieron caso omiso de la opinión de los ciudadanos y decidieron seguir adelante con el proyecto. Por cierto, en el tiempo que hemos estado fuera, no solo se ha producido el Brexit y la salida del gobierno de David Cameron y George Osborne, sino que además la nueva primera ministra, Theresa May, ha ofrecido 10.000 libras a los ciudadanos británicos que se vayan a ver afectados por la fracturación hidráulica. La diferencia con Estados Unidos es que mientras allí los dueños del terreno son dueños también de los derechos sobre los minerales, en el caso del Reino Unido, esos derechos están en manos del gobierno, con independencia de que el terreno sea suyo o no. Por eso están ofreciendo esas 10.000 libras. El sector energético mueve mucho dinero. Margaret Thatcher impulsó el proyecto del Mar del Norte, que fue el que abrió la veda para todas las reformas neoliberales que vinieron después. Sí. Sí, la desregularización en los grandes bancos. De hecho, el proyecto se utilizó para financiar gran parte de la transición de las minas de carbón a la City de Londres. Lo que pasa es que ahora parece que se está agotando. Y Theresa May parece haber encontrado en la fracturación hidráulica su proyecto del Mar del Norte, que será lo que le permitirá financiar sus distintos programas, por lo que la presión a favor de la fracturación será enorme. Acuérdate de Ebenezer Scrooge, que era el personaje que recibía la visita del fantasma de las Navidades del presente, el pasado y el futuro. Y lo cierto es que nosotros llevamos siguiendo la evolución del fantasma de la fracturación hidráulica en Estados Unidos desde hace por lo menos 10 años. Porque seguimos de cerca las noticias de los medios financieros como Bloomberg o el Financial Times, que también se ha hecho eco del sinsentido que supone la fracturación hidráulica. E igual de absurdo es su rendimiento económico, al que hemos hecho alusión en numerosas ocasiones. Nosotros hablamos del fantasma de la fracturación hidráulica del futuro, pero aplicado a los ciudadanos británicos, que parecen no haber prestado atención a lo que ha pasado en los últimos 10 años. Está el aspecto económico y luego también hay una serie de problemas añadidos. Lo que pasa es que parece existir un lapso de tiempo durante el cual no se ha hecho caso alguno a la fracturación hidráulica. Vamos a ver algunos titulares, algunos ejemplos del mundo real. Por cierto, mientras sobrevolábamos el Atlántico de vuelta al Reino Unido, se produjo un nuevo e importante terremoto en Oklahoma. No tan grande como otros anteriores, pero desde luego bastante considerable. En la segunda parte hablaremos más en profundidad de los numerosos terremotos que se están produciendo en Oklahoma, con Nick Reilly, un firme partidario de la fracturación hidráulica, que quiere convencernos de que deberíamos fracturar hasta en Londres. Pero bueno, volviendo a esas 10.000 libras de las que hablábamos antes, que algunos definen como un soborno, mientras que Theresa May seguramente lo llame más bien un incentivo para los habitantes de las zonas en cuestión. Solo un tercio de la población apoya la fracturación hidráulica a pesar de los pagos en efectivo. Una encuesta llevada a cabo por YouGov revela que aunque se pagaran 10.000 libras a las familias afectadas, tan solo el 33% de la población apoya la fracturación hidráulica, mientras que el 43% se opone frontalmente o es proclive a oponerse. El 25% no está seguro. Vamos, que esas 10.000 libras tampoco es que les parezcan tan gran cosa. En la noticia entrevistan a Liz Hutchins, una ecologista de Amigos de la Tierra que se ha tomado la molestia de leerse los contratos que regulan ese pago de 10.000 libras por parte del gobierno. Vamos a ver qué dice. Analizando los detalles del plan, vemos que las familias recibirán el dinero una vez realizada la exploración en busca de esquisto y que dicha cantidad se obtendrá de los impuestos sobre los beneficios. Parece una propuesta improbable y lejana. Así se ha hecho siempre la contabilidad en Hollywood. Se planifica un proyecto
y se incurre en una serie de gastos que luego no se ven compensados por los beneficios porque no los hay, por lo que no pueden repartirse al final del proceso. Es como lo que le pasó a Art Buchwald, director de Un príncipe en Nueva York, que tras el éxito en taquilla que supuso su película, no vio un solo centavo por culpa de los costos asociados al proyecto que impidieron que hubiera beneficios netos. Por eso digo que lo de la fracturación hidráulica se parece mucho a la contabilidad de Hollywood, y eso seguramente sea lo que eche para atrás a la gente. La verdad es que sí que puede compararse con Hollywood. Yo he trabajado allí y puedo dar fe de ello, tuve una verdadera experiencia. Pero también hay habitantes de Pensilvania que llevan 10 años soportando la fracturación hidráulica, que ellos mismos recogen las regalías directamente de los productores de gas, en este caso Chesapeake, y que han tenido que demandar a la empresa en cuestión para poder cobrar sus regalías y para averiguar lo que realmente está pasando. Otra razón por la que la fracturación hidráulica no logra popularizarse en el Reino Unido es por la densidad de población, que es mucho mayor que en Dakota del Norte, donde hay inmensas superficies de terreno vacías. Y esa densidad de población hace que la gente no las tenga todas consigo respecto a la fracturación hidráulica. Sí, el Reino Unido es uno de los países con mayor densidad de población de todo el mundo. Quizá North Yorkshire no esté tan densamente poblado como el sur del país, pero su densidad de población es mucho mayor que la de Wyoming, Texas, Oklahoma, Ohio, Pensilvania, Dakota del Norte y el resto de zonas de Estados Unidos en las que se utiliza la fracturación hidráulica para la obtención de gas o de petróleo de esquisto. Por cierto, ya que hablamos de Oklahoma, al contrario que sucede con Amigos de la Tierra, Oklahoma es un estado muy conservador. No en vano, James Inhofe, el político que llevó al Senado una bola de nieve procedente de una nevada en Washington para desmentir la teoría del cambio climático, es senador por Oklahoma. Y la gobernadora del estado es Mary Fallin, una firme defensora de la fracturación hidráulica y del sector petrolífero. Pues bien, vamos a ver una noticia del mes de enero. Sube la temperatura en una reunión municipal sobre los terremotos en Oklahoma. Vecinos de Edmond, a las afueras de Oklahoma City, expresaron en el ayuntamiento su enfado con los legisladores por su falta de agilidad a la hora de tomar medidas para restringir los pozos dedicados a la extracción de petróleo y gas mediante la inyección de aguas residuales, que ha sido relacionada con el espectacular incremento de los terremotos. Muchos de los participantes en la reunión mostraron su preocupación por la posible caída del valor de las viviendas y los problemas que esta práctica puede generar en los cimientos, reclamando una moratoria sobre el uso de las aguas residuales que los científicos han relacionado con los movimientos sísmicos. Según datos oficiales, Oklahoma es el lugar del mundo donde se registran más terremotos. Como he dicho antes, yo he vivido en Hollywood y un terremoto de 5.0 o incluso 4.0 da mucho miedo. Un miedo que ahora sienten los vecinos de Oklahoma, con todos los movimientos sísmicos que se están produciendo. Esta es otra vertiente del tema. Además del aspecto económico, está el aspecto medioambiental. Es un problema geológico, no tiene nada que ver con los residuos tóxicos o radiactivos, ni con las bencinas, ni nada parecido, sino con estos movimientos sísmicos. Y ese fantasma geológico del futuro Sí. en Estados Unidos también lo hemos analizado nosotros en los últimos 10 años. Sí. Los que toman las decisiones en este ámbito deberían consultar toda la información disponible. Vienen infinidad de noticias en Google. No tienen más que ponerse a buscar. Este es un intento por sacar a la luz algunas de esas cuestiones, a ver si algunos toman nota. Esto es todo lo que he investigado y lo que vamos a debatir con Nick Riley. En fin, volviendo a Oklahoma, el estado ha pasado de sufrir entre 0 y 2 terremotos al año a registrar unos 900, que fueron los que se produjeron el año pasado. Y este año van camino de superar el millar. Los puntos azules representan los lugares en los que se han inyectado aguas residuales, mientras que los de color amarillo, naranja y rojo representan los movimientos sísmicos. Hay quien dice que no es lo mismo correlación que casualidad, pero desde luego da que pensar. A lo mejor no hay una relación definitiva entre ambas cosas, pero sospechoso parece, muy sospechoso. En fin, hay un tercer aspecto que conviene destacar, el cenit del petróleo, del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones.
el costo que supone extraer energía del interior de la Tierra no deja de subir. Y la fracturación hidráulica se inscribe dentro de esa tendencia a utilizar métodos más costosos y complejos para hacerlo. Por eso decimos que el rendimiento económico de esta técnica es, cuando menos, dudoso. Pero ese no es ni mucho menos el único problema. Claro que no, hay problemas aún más importantes. Mira, antes los paneles solares eran muy caros de fabricar. Ahora cuestan muy poco. ¿Y eso por qué? Porque son más eficientes, se ha mejorado su producción, han entrado otros países como China. Pues bien, del mismo modo, la fracturación hidráulica también se ha vuelto más eficiente en Estados Unidos. El problema es que los movimientos sísmicos siguen ahí y la técnica sigue necesitando una gran cantidad de energía. Nosotros solemos denominarlo como el síndrome de la reina roja. Un pozo de gas natural al uso en Argelia, Qatar, Rusia o incluso Estados Unidos, uno de los mayores productores de gas de todo el mundo, tiene una vida útil de entre 50 y 60 años, mientras que un pozo de fracturación hidráulica alcanza su máximo rendimiento en los 3 primeros años y a partir de ahí empieza a caer. No tienen demasiada vida útil, ¿no? No. Lo que pasa es que desde hace décadas la tendencia en el sector viene siendo la de externalizar costos. Sí. Y quien acaba pagando esos costos es el contribuyente. Sí, porque encima se provocan graves destrozos en las carreteras. En la segunda parte hablaremos del tema con un experto del sector. Estoy deseando empezar ya, Stacy. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Sigo aquí con Stacy Herbert, a la que ahora se le une Nick Greeley, experto en el negocio del gas natural con 26 años de experiencia en el sector. Nuestro invitado asegura que de esos 26 años, los 18 primeros fueron bastante aburridos hasta que llegó la fracturación hidráulica, una práctica que le encanta. Nick es director general de London Local Energy, una empresa constituida con el objetivo de buscar petróleo y gas en el subsuelo de lo que él mismo considera la mejor ciudad del mundo, Londres. Nick, bienvenido a Kaiser Report. Ahí fuera. Nick, usted es el director general de una empresa que pretende buscar recursos en el subsuelo londinense. Es ingeniero de carrera, ¿verdad? No soy ingeniero, pero tengo socios geólogos, geofísicos e ingenieros. Por cierto, tampoco es que esté locamente enamorado de la fracturación hidráulica, o al menos del término, que me parece muy desafortunado. La verdadera revolución han sido las prospecciones horizontales. Lo que pasa es que como prospecciones horizontales sonaba inofensivo, tuvieron que inventarse ese término, fracturación. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Sabe quién es Rex Tillerson? Sí. ¿Quién? No sé si sigue siéndolo, pero antes era director general de ExxonMobil. Y sigue siendo presidente y director general. Pues bien, Tillerson ha interpuesto una demanda contra su municipio por excavar un pozo de fracturación en su barrio en los siguientes términos. La construcción de la torre de agua que se utiliza para fracturar generará constantes e insoportables molestias a los vecinos de la zona. Habrá luces encendidas las 24 horas del día, un intenso tráfico a horas intempestivas, ruidos procedentes de los dispositivos eléctricos y mecánicos necesarios para mantener y hacer funcionar la torre de agua y molestias a los niños. Además, la torre de agua puede atraer a especies animales invasoras que anidarían en la zona y causarían un grave perjuicio a todo el vecindario. Y por si fuera poco, el agua que vendería la compañía hidráulica a las empresas de fracturación que buscan petróleo y gas de esquisto en la zona se transportaría a través de un constante trasiego de vehículos pesados. No es que suene demasiado bien, la verdad. Vamos a contextualizar un poco las cosas. Estamos hablando de la localidad de Denton, en Texas, que es donde se encuentra el yacimiento de Barnett Shale, el más productivo del mundo. No. El 50% del gas de esquisto que se obtiene en Estados Unidos proviene de los yacimientos de Marcellus y Barnett Shale, ambos situados en Texas, donde no es que haya demasiados liberales o ecologistas. Como director Bueno, yo general conozco de unos Exxon, la cuantos. primera empresa de gas natural de Estados Unidos, seguida de Chesapeake, aunque no sé si sigue siendo la segunda, pero Rex Tillerson conoce bien el negocio, así que sabe de lo que habla. Tillerson, que reside en Denton, la ciudad que tras celebrar un referéndum decidió prohibir la fracturación hidráulica hasta que llegó el gobierno e invalidó el resultado de la votación, está preocupado por la posible caída del precio de su vivienda, que actualmente ronda los 5 millones de dólares. Y fíjese que estamos hablando de una persona que el año pasado se embolsó 33 millones, es decir,
que su vivienda solo vale una sexta parte de sus ingresos. Dejemos de lado la cuestión medioambiental y de las aguas residuales y pensemos únicamente en el ruido, que es lo que parece preocuparle a Rex Tillerson. Bueno, tampoco vamos a llevar las cosas a ese extremo. Lo que nos importa son los vecinos que, según una reciente encuesta publicada por YouGov, rechazan mayoritariamente recibir esas 10.000 libras a cambio de permitir fracturar en sus terrenos. Solo las aceptaría el 33% con el argumento de que afectaría negativamente al valor de sus viviendas, y algo parecido sucede en Oklahoma, donde están sufriendo todos esos terremotos y los vecinos irrumpen en las reuniones del ayuntamiento. El caso es que si Rex Tillerson, que gana 6 veces por encima del valor de su vivienda, al contrario que en el Reino Unido, donde las viviendas valen 6 veces lo que gana la gente, se preocupa por el valor de su vivienda, ¿cómo no va a hacerlo el ciudadano de a pie que tiene que hacer frente a una hipoteca? Yo solo puedo hablar del Reino Unido Por eso he sacado el Reino Unido a colación. y de mis planes aquí en Londres. De acuerdo. Al tratarse de una prospección horizontal, podemos desplazarnos 5 o 6 kilómetros a cada lado y utilizar superficies que van desde los 100 kilómetros cuadrados hasta las 2 hectáreas. Y por supuesto, yo nunca construiría un yacimiento en una zona residencial en la que las casas valen 5 millones de dólares. Eso no tendría sentido, cuando Londres está repleto de terrenos vacíos. Hemos estado considerando diferentes emplazamientos y la que hemos elegido es una zona industrial ya existente en la que apenas necesitaríamos una superficie de, qué sé yo, un par de hectáreas. ¿Y el agua de dónde saldría? Porque la fracturación hidráulica requiere una gran cantidad de agua. Requiere mucha menos agua que la red de alcantarillado de Londres. Pero sigue necesitando mucha agua y esa agua se transporta en camiones pesados. No. ¿Qué quiere? ¿Arreglar primero la red de alcantarillado de Londres para luego poder fracturar? Creo que es una noble idea. Nick, ¿acaba de hacer su empresa una oferta para remodelar la infraestructura de alcantarillado londinense? ¡Felicidades! Pero es que esa zona ya utiliza grandes cantidades de agua, por lo que no causaríamos ningún impacto adicional. De verdad se lo digo, ninguno. Pues yo insisto en que su sector utiliza mucha agua. No, utilizamos una cantidad sin apenas consecuencias. Casi la misma que desecha Londres al día. No, en absoluto. Bueno, algo menos. Ni una pequeña parte. Vamos a hablar del otro problema, las aguas residuales, que son las que se inyectan en Estados Unidos. Es verdad, pero en el Reino Unido, que a día de hoy sigue formando parte de la Unión Europea y espero que tarde mucho en dejar de hacerlo, está prohibido inyectar aguas residuales. Entonces, ¿qué hacen con ella? Pues reciclarla, como se hace constantemente, por ejemplo, en Pensilvania, donde el agua es 100% reciclada. Mire, ya que estoy aquí, que me han dado la oportunidad de expresar mi opinión, cosa que valoro mucho, me gustaría romper una lanza a favor de la fracturación hidráulica. Hay ese 33% de la gente en el Reino Unido que usted menciona, incluso el 47%, que no les gusta la fracturación hidráulica, solo ha oído hablar de esta técnica en los 3 minutos que le dedica la BBC, o en los 3 minutos que se hace eco del discurso de Amigos de la Tierra, pero nunca se ha celebrado un debate en profundidad, y hoy parece que tampoco lo estamos teniendo. Lo de que la fracturación hidráulica utiliza menos agua de la que se derrocha cada día en Londres es un argumento engañoso, basado en una cifra que carece de la más mínima relevancia. Lo que está claro es que la fracturación hidráulica emplea muchísima agua, se practique donde se practique. Si dice que no utilizan tanta agua, entonces es que ustedes no se dedican a la fracturación hidráulica. Ir al baño también consume mucha agua. No tengo la cifra exacta aquí, pero sé que cada día se derrochan miles de millones de litros de agua residuales en Londres. El 25% de toda el agua de Londres son aguas residuales. Bien. No es relevante. A lo mejor aquí es milagrosamente diferente respecto a Estados Unidos, pero la fracturación hidráulica requiere muchísima agua. Pues fíjese, la Agencia Británica de Medio Ambiente ha dado su autorización. Ya sé que usted está especializado en el Reino Unido, pero volvamos a Estados Unidos. Es cierto que la fracturación hidráulica se ha vuelto mucho más eficiente y que produce mucho más de lo que producía hace 5 o 6 años. Ha dado trabajo a un montón de gente con salarios anuales
de $100.000 de media y ha sido el único sector de todo Estados Unidos en llevar a cabo gastos de capital, por lo que hay que reconocer que también han salido cosas interesantes. Pero la situación en Pensilvania no es la misma que en Oklahoma, donde la inyección de aguas residuales está provocando numerosos terremotos. Yo he vivido en Los Ángeles y puedo asegurarle que los terremotos no son algo agradable. Beverly Hills está repleto de petróleo. Pero de pozos tradicionales que son muy distintos a los de fracturación hidráulica. No tanto. Son muy distintos y usted lo sabe. Pero bueno, vamos a hablar de las aguas residuales. De acuerdo. Y más concretamente de Kentucky. Como ve, no me estoy centrando en estados en los que predominan los demócratas y liberales como Pensilvania, Nueva York, Connecticut o Rhode Island, sino que ahora hablamos de Kentucky, un estado muy conservador. Vamos a ver la siguiente noticia sobre el fiscal general. Lo siento, pero no conozco ni un solo yacimiento de esquisto en Kentucky. Lógico, porque efectivamente no hay. Ahora bien, el fiscal general abre una investigación por el caso de los vertederos. La noticia es del 18 de marzo de este año, es decir, de hace unos pocos meses. El fiscal general de Kentucky, Andy Beshear, ha anunciado esta semana que su gabinete abrirá una investigación sobre el vertido ilegal de residuos radiactivos en los condados de Steele y Boyd. El 25 de febrero, fuentes de la Agencia de Gestión de Residuos de Kentucky confirmaban que el Estado estaba recibiendo residuos procedentes de las prospecciones de petróleo y gas, y que esos residuos se arrojaban a los vertederos, lo que atenta contra las leyes estatales contra el transporte y vertido de residuos radiactivos procedentes de otros estados. Los residuos provenían de Pensilvania, Virginia Occidental y Ohio, donde como no pueden inyectar aguas residuales, tienen que trasladarlas a otro lugar. Sucede también con Europa, que realiza vertidos ilegales en la zona de Costa de Marfil. Yo creo que no es así, y se lo digo a partir de la experiencia que tenemos aquí. En el sector del petróleo y el gas, la forma de que a uno lo despidan es que lo demanden. Y cada vez que se produce un vertido o un accidente, al poco rato, casi por arte de magia, aparece un fiscal. Sin embargo, conviene recordar que Pensilvania produjo en el 2015 40 veces más gas natural que en el 2009, el año en el que se estrenó la conocida película Gasland. Y además, el año pasado no se abrió ni una sola causa judicial en Pensilvania. Mire, no voy a defender a nadie, y menos a Rex Tillerson, pero Bueno, en abril de este año se cerró una, en la que el jurado federal acabó condenando a Cabot Energy por contaminar el agua de 2 viviendas. sí, ese caso sí que lo conozco. Aunque la demanda venía de hace tiempo. Sí, del 2008, cuando 32 personas... Sí, algunas aceptaron llegar a un acuerdo, pero 2 decidieron ir a juicio. La mayoría llegaron a un acuerdo en el que, por cierto, los vecinos de Pensilvania cobraron una indemnización, creo que equivalente al doble del valor de sus viviendas. Efectivamente, el problema es que nos hemos quedado sin tiempo, lo dejamos por hoy. El próximo día seguimos. Seguiremos con el debate en el próximo episodio. Exacto, el próximo día seguimos. De acuerdo. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Nick Greeley. Su nombre de usuario en Twitter es Reimagine Gas. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.